Muy buenos días, mis amadísimos amigos, mis amadísimos amigas, hermanos y hermanas en Jesucristo. Gracias al Señor por siempre darnos la oportunidad para mirar la luz de otro día y poder compartir con ustedes esta bella palabra de nuestro Dios que nos ha dejado para que nosotros conozcamos a su Hijo amado Señor Jesucristo, vengamos arrepentidos ante Él para que Él nos pueda dar la vida eterna. Recuerda que todos estamos nosotros destituidos de la gloria de Dios cuando no hemos recibido a Dios, a Cristo en nuestro corazón, porque dice la palabra, el pecado es el que nos hace alejarnos del Señor y el pecado abundó, pero Cristo, Dios mostró su amor para con el mundo, para darnos a su Hijo amado Señor Jesucristo, para que por medio de Él nosotros podamos ser salvos. Nos dice la palabra allá en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y en el 5:8 dice, pero a Dios gracia es que Dios, mandó a su Hijo a tiempo para que por medio de Él, por el sacrificio que Él hizo en la cruz, derramando su santa y preciosa sangre, nosotros viniésemos a ser salvos. En esta mañana, mis amadísimos amigos, hermanos, hermanas, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor y la vamos a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 5, quiero leer todo el capítulo porque está bien interesante. Es la historia de un profeta de Dios llamado Eliseo y un general del ejército del rey de Siria, que se llama Naamán. Y la lectura de todo el capítulo 5 de Segunda de Reyes tiene 27 versos, pero los quiero leer todos porque es una historia muy bonita y muy ilustrativa, aparte como educativa para todas las personas que desean conocer al Señor y para mirar las maravillas que el Señor hace a todo el pueblo. Y nos dice así la palabra del Señor. Voy a leer nuevamente, lo voy a repetir, en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso del 1 al 27. Son varios versos, mis amadísimos hermanos. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Verso 1, capítulo 5, verso del libro de Reyes, Segunda de Reyes. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande. Al decir varón grande no necesariamente tiene que ser en tamaño, quiere decir grande en poder. Dios le había dado poder, por medio de este rey. El rey lo había hecho general de él. Era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Tenía algo, a pesar de que este hombre era muy grande en poder, y dice la palabra del Señor que Dios por medio de él le había dado muchas ganadas batallas al rey de Siria, pero dice que era hombre valeroso, pero era leproso. Y en esa época, pues, el tener lepra era algo desahuciable, pues que las personas no se podían acercar a ellos. Pero esta persona era grande, imagínense, era grande. Toda persona grande es porque tiene un poder, ¿verdad? Ese es grande. Dios es grande porque es poderoso. Este hombre era grande porque le habían dado el título de general, y era muy conocido, muy querido por el rey de Asiria y todos, por supuesto, todos sus súbditos. Cuando dice grande, me llama la atención acá y me traslada el Señor hasta el libro de Apocalipsis, allá en el capítulo 20, verso 11, donde nos dice la palabra del Señor de que los libros fueron abiertos, dice, los libros fueron abiertos. Nos dice así, en el capítulo 20, verso 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y vi a los muertos grandes y pequeños. En esta categoría es que cae Naamán, grandes y pequeños. Aquí van a estar muchos ante la presencia del Señor, personas que han sido, digamos, presidentes, han sido reyes, han sido, en fin,
toda persona que ha tenido un buen título. Dice la palabra del Señor así, ¿verdad? De que y vi a los muertos grandes y pequeños. Pequeños son aquellas personas que los más humildes, los más sencillos, los que no tienen ningún poder, digamos, son los súbditos, todos esos, vean. Pero entonces, volviendo a la palabra del Señor acá, okay, nos dice que este hombre, Naamán, era valeroso, okay, grande en poder, porque por medio de él Jehová le había dado victoria a Siria. Pero la cosa es que este hombre era leproso y a los leprosos no los querían. Y luego en el 2, y de Siria habían salido bandas o ejércitos, ¿verdad?, armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Entonces, en esta batalla que tenían, en este cautiverio, okay, en estas bandas que el pueblo asirio, Asiria, pues habían llevado cautivada a una muchacha, dice, a una joven del pueblo de Israel, o sea, una judía. Okay. Pero Dios sabe el propósito por qué esta muchacha fue llevada en cautiverio, y esta muchacha le servía a Naamán, a su casa, a su esposa. Okay. Otra vez, y de Siria habían salido bandas armadas, habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Entonces vuelvo a decir, por algún propósito Dios permitió que esta muchacha cayera en manos de este rey, okay, y le servía a su esposa. Pero entonces dice, esta muchacha dijo a su señora, o sea, la esposa de Naamán, le dijo así: si rogare mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Se dan cuenta aquí, vamos aprendiendo de que siempre hay un propósito en la vida de una persona. A veces uno es llevado a la fuerza o a hacer cosas que tal vez no le parecen bien, pero ante los ojos de Dios son bien, porque esta muchacha fue la que trajo salvación a su cuerpo en este momento. En este caso era al rey Naamán, porque por medio de ella, fue persuadido, imagínate, porque esta muchacha creía en el Señor, creía en Jehová de los ejércitos. Por eso que le dijo a su señora, y que si rogase mi señor, dice, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y en realidad, pues el Espíritu de Dios es el que salvaba acá, el que lo sanaba. Eliseo tenía el Espíritu de Dios, entonces él era un hombre de Dios. Como cualquier persona que recibe a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador. Cuando tú recibes a nuestro Señor Jesucristo, como tu único Salvador, cuando te has arrepentido, cuando te has bautizado, se ha seguido porque es necesario que todo el mundo se bautice. La persona nos tienen acostumbrado que nosotros ya somos bautizados cuando estamos chiquitos. Claro, yo no me bauticé, a mí me bautizaron. Dios no quiere que te bauticen, quiere que tú te bautices. Y cuando dice que tú te bautices es porque tú ya tienes conocimiento. Ya sabes lo que estás haciendo, pero una criatura pequeñita no sabe lo que está haciendo, por eso que tienen que traer testigos, pero esos testigos de nada sirven, porque cada testigo, dice la palabra del Señor, tendrá que dar cuenta ante Dios cuando muera. Y ahora que ya estamos nosotros adultos, es que podemos contestar, nosotros podemos arrepentirnos, porque cuando estamos pequeñitos no nos arrepentimos. El bautismo sirve para perdón de pecados. Los chiquitos, los niños pequeñitos no tienen pecados, Entonces, por lo tanto, es necesario que nosotros también sigamos ese ejemplo de bautismo hoy que podemos hablar. No te dejes engañar, diciendo que ya sos bautizado, que tienes padrinos, que tienes madrinas y todas esas cosas. No es así. Hoy que estás vivo, quiere que Dios, quiere que te arrepientas, que vengas al conocimiento de Él, porque si te mueres sin arrepentirte, sin haber recibido al Señor Jesucristo, grande que es el castigo que tenemos nosotros ante Él, ante su presencia. Acuérdate que vamos a venir ante su presencia, grandes y pequeños, dice, como acabo de leer ahí en Apocalipsis 20:11. Nos dice y 12, grandes y pequeños, vamos a venir ante la presencia del Señor. Y si tú no estás escrito en el libro de la vida porque no has recibido el Evangelio, te estás haciendo el duro de corazón,
porque le sigues creyendo al sistema religioso en el cual has nacido. Y no le hace qué clase de sistema religioso has nacido. Posiblemente has nacido en el sistema católico. Necesitas arrepentirte. Necesitas confesar tus pecados a Dios, no a los hombres, dice la palabra del Señor, porque es el único que perdona los pecados. Daniel 9:9. Entonces tú tienes que arrepentirse. Si sos católico, tenés que arrepentirte. Si sos mormón, tenés que arrepentirte. Si sos testiga de Jehová, tenés que arrepentirte. Si sos de la India y practicas doctrina de la hindú también. Si sos chino y practicas tu religión de Buda, en fin, todo eso necesitan arrepentirse. ¿Ok? Por eso que Dios nos llama a que nosotros nos arrepintamos y que entremos por esa puerta que es Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14:6 que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Dios Padre si no es por Él. Tú no vas a entrar al reino de Dios si no te arrepientes, si no nace de nuevo, dice la palabra del Señor allá en Juan capítulo 3, versos 3 y 5. Así le dijo Jesús a Nicodemos. Entonces tú tienes que arrepentir, tú tienes que darte cuenta. El papa, el cura, el obispo, el arzobispo, esos ninguno tu papá, tu mamá, esos no van a responder por ti cuando vengas ante la presencia del Señor. Tú es el que vas a tener que responder por ti solo. Entonces, siguiendo la lectura, la palabra del Señor, como esta muchacha pues le sirvió de guía a su patrón, aquí a Naamán, ¿ok? Veamos qué es lo que dice en el capítulo, en el verso 4. Entrando Naamán, cuando Naamán llegó a su casa, ¿verdad? Ya cuando la muchacha le había dado la noticia a su señora, okay, de que había este profeta Eliseo y que si iba donde él iba a ser sano. Dice así: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le explicó lo que la muchacha le había dicho. Y en el 5, y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Imagínate, aquí le iba a enviar el rey de Siria, o sea que lo estaba recomendando. Es como cuando tú vas a tener un trabajo y pides carta de recomendación. Entonces el rey de Siria, el rey, o sea, al cual estaba bajo el mando Naamán, ¿ok?, le dio cartas de presentación para que fuera al rey de Israel. Salió pues entonces Naamán de la presencia del rey, ¿ok?, llevando consigo 10 talentos de plata. Ese era muchísimo dinero. 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Esta la llevaba, ¿ok?, para el que lo debía de sanar. O sea, para Eliseo llevaba todos estos regalos, ¿cómo se llama? Naamán, en este caso, llevaba todos estos presentes, ¿ok? Y hay una cosa curiosa que vamos a descubrir después, ¿ok? Él llevaba todos estos presentes para el hombre de Dios, que era Eliseo, que tenía el Espíritu de Dios y que estaba en Israel, dice. Vamos a leerle más adelante en el verso 6 dice: tomó también cartas para el rey de Israel que decían así. Esto era lo que decía la carta que le dio el rey de Asiria a Naamán para que las llevara al rey para cartas de presentación. Cuando lleguen a ti estas cartas, sabes por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Imagínate, estas cartas iban dirigidas al rey de Israel, no iban dirigidas a Eliseo. Y vamos a dar cuenta cuando el rey las abrió, qué es lo que hizo el rey. Se enojó, vamos a ver. No iban dirigidas, el rey de Israel no iba a sanar, ¿ok?, a Naamán de la lepra, pero las cartas eran dirigidas a este rey. O sea, estaban mal compuestas estas cartas. Tomó también cartas para el rey, tomó cartas también para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen estas cartas, sabes por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Como quien dice que el rey lo iba a sanar. En el 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, imagínate, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y de vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Imagínate,
a él lo mandó para que lo sanara, y no era él, no sanaba. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí, dice. Se enojó el rey de Israel, porque eran enemigos. En el 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. O sea que aquí se le estaba dirigido la carta supuestamente debían de ser hechas estas cartas para Eliseo y no para el rey. O por lo menos también para el rey, diciéndole de que le enviaba esas cartas para que se le comunicara al siervo Eliseo, para que sanara a su siervo. Pero no fue así, tuvo que darse cuenta por otros medios Eliseo para poder ayudarle a este hombre, a este gran hombre general de Siria, el general Naamán. Entonces, en el verso 9 dice: y vino Naamán con sus caballos y sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Se paró a la casa, dice, después que se había rasgado sus ropas el rey de Israel, ¿verdad? Por medio de las cartas que leyó. Entonces, dice que Naamán vino y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y vamos a ver qué es lo que pasa aquí. En el 10, entonces Eliseo no salió de su casa. Miren lo que hizo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciéndole a Naamán: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Eso fue lo que le mandó a decir por su siervo. Por el mensajero. ¿verdad? Y el 11 dice así, 5:11, Segunda de Reyes: y Naamán se fue enojado. Se enojó porque fueron mensajeros los que le llevaron la noticia y no él, ¿verdad? Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. Si nosotros siempre esperamos cosas diferentes de Dios, nosotros esperamos a veces un milagro, esperamos algo en nuestras vidas y queremos que las cosas salgan de la manera que nosotros queremos, pero no es así. Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Él hace con la tierra lo que Él quiere. Él hace con los ríos lo que Él quiere, con los lagos, con el mar, con todo. Nada se mueve, ni la hoja de un árbol dice que se mueve si el Señor no desea. Pero entonces aquí este hombre estaba enojado porque pensó que Eliseo, el profeta, iba a salir a recibirlo. Pero no fue así, se enojó. Y en el 12 continúa diciendo la palabra del Señor, y esto lo dijo Naamán, dijo: Habana y Farfar, ríos de Damasco, dice, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? O sea que de donde venía el general Naamán habían aguas limpias, pero el río Jordán pues era sucio, no sé en qué época, quizás era en estación de invierno cuando llegó, quizás, pero las aguas eran muy sucias en ese momento. Y dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, dice, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Imagínate, no quiso él irse a meter al río estas 7 veces, Pero recuérdate que también el río de Jordán pasa por desiertos y muchos dicen que todo el tiempo del año pues las aguas son sucias, y en cambio allá en Damasco pues no eran aguas así, porque habían bosques y toda el agua muy cristalina, muy limpia. Pero entonces Naamán, al mirar las aguas que estaban muy sucias, dijo: ¿cómo quiere que me mete allí? Esa era una cosa. La otra cosa fue de que él pensó que lo iba a mandar a recibir, que iba a venir Eliseo por su propia cuenta, iba a salir de su casa a recibirlo, pero no fue así. Entonces dice otra vez en el 12, como dijo a Naamán: Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no sería también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Entonces en el 13 dice: Mas sus criados
Y mire, aquí hay cosas bien interesantes, que siempre hay personas que pueden interceder, pero estas personas que interceden están vivas. Acuérdate, ya un muerto no puede interceder. Los siervos que llevaba Naamán acompañándolo en este viaje que iba a hacer para ser sanado a Israel, dice él, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? O sea que no era una gran cosa lo que estaba demandando. Lo que le dijo que se metiera 7 veces en el agua, se zambullera, se sumergiera 7 veces. El Naamán no miró las cosas de ese punto de vista, pero en cambio los siervos lo miraron de ese punto de vista, diciéndole, mas sus criados se le acercaron y le hablaron, diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. En el 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Imagínate si no hubieran hecho, si no hubieran ido siervos, si no le hubieran escuchado los siervos a él, los siervos, o los siervos, si mejor dicho, si él no le hubiese atendido los consejos que le dieron aquí los siervos a él, pues se hubiera regresado a el leproso. Así también la palabra del Señor, mi amigo, este día, ¿ok? El Señor te dice que Él quiere sanar esa lepra, y esa lepra es peor que esa lepra que está en la carne. Esta lepra es el pecado, de esa es la que te quiere sanar Dios. Dios está interesado. Él te dice que lo recibas a Él en tu corazón, que te arrepientas, que nazcas de nuevo, como le dijo a Nicodemos allá en 3:3, que el que naciera de nuevo, el que no naciera de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Entonces Dios en esta paradoja aquí, como nos está diciendo, en este parecido, ¿ok? Él te dice, lávate y serás limpio. Entonces Dios quiere que tú te limpies en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, porque es la única que te limpiará de todos esos pecados, de esa lepra que es el pecado, mi amadísimo amigo, mi amadísima amiga, tú que si no has recibido al Señor, lávate en la sangre preciosa de Jesucristo y tus pecados serán limpios. Así nos dice la palabra del Señor en 1 de Juan 1:7. La sangre de Cristo tiene poder, nos limpia de todo pecado. Imagínate, entonces Dios quiere lavar tus pecados. Él quiere quitar esa lepra. Esa lepra, acuérdate que esa lepra no es una enfermedad que se va a lavar con un químico que haya fabricado un científico. No, y nunca lo va a haber. Nunca va a haber un científico que pueda encontrar un químico que pueda lavar tus pecados. Solamente la sangre del Señor Jesucristo. De esa lepra es la que estamos hablando acá. Ok, limpia esa lepra de pecado por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Recíbelo en tu corazón hoy que estás vivo, hoy que puedes hablar, hoy que puedes caminar. Porque cuando tú imagínate que te accidentes y llegues a un hospital y quieras recibir al Señor, muchas personas, y si acaso nadie te ha hablado del Señor, posiblemente Dios tenga misericordia de Dios de ti. Pero si ya se te habló y no has seguido los pasos que Dios dice, entonces, mi amigo, desgraciadamente tu castigo será en el infierno. Hoy es tiempo de salvación, mi amigo. Hay muchas personas que no se les ha hablado la palabra del Señor, están en los hospitales y ya cuando ya están para morirse, no pueden ni hablar. Muchas personas llegan, dicen, a ver, recibes al Señor en tu corazón, y le aprietan la mano y ellos dicen que sí. Hermano, la palabra del Señor no menciona ninguna de esas cosas. Él dice, arrepiéntete, o si no, de la misma manera perecerás. Así les dijo a aquellas personas que fueron torturadas, que les cayó la torre de Siloé, allá donde nos dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 13, verso 3 y 5. Ahí nos dice que si no se arrepienten, de la misma manera van a fallecer, van a morir. No fallecer muerte así física, sino que muerte del espíritu. Ese es lo más importante que Dios busca de ti, que tú no mueras esa muerte espiritual. Él quiere que vayas a reinar allá en el cielo. Hay muchas mansiones preciosas que el Señor está preparando, o ya preparó para todo aquel que lo ama, dice el Señor. Imagínate, dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Cosas que ojos no miró, no vio, oídos no oyó,
corazón que no sabe, son cosas que Dios tiene para todo aquel que lo ama. Tú posiblemente crees que amas al Señor, pero si no has recibido al Señor Jesucristo, no lo amas a Él. Dice la palabra del Señor, el que ama a mi hijo, me ama a mí. Pero si tú solo dices que amas a Dios y te olvidas de Jesucristo, no amas a Dios. Imagina que tú tengas un hijo, ¿ok? Y a tu hijo te lo desprecie yo, ¿ok? O algo, otra persona te lo desprecie, le diga cosas feas, y llegue yo a tu casa ahí contento. Hola, amigo Cruz, amigo José, ¿ok? Amigo Erasmo, ¿ok? ¿Cómo estás, amigo? Sería yo hipócrita, ¿ok? Si miro que no quieres a mi hijo. Imagínate que sea un hijo que sea mañoso, aunque sea mañoso, el hijo sea ladrón, homosexual, o que sea una mujer lesbiana, o que sea lo que sea, ¿ok? Si yo odio a aquella persona y te digo a ti que te amo, no te estoy amando. Dice la palabra del Señor, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así nos dice la palabra del Señor en el capítulo 22 de Mateo, versos 37 y 39. Entonces, Dios te ama y quiere lavarte tus pecados por medio de la sangre preciosa en el Señor Jesucristo, pero tú lo tienes que recibir. El Señor habla todos los días, está hablando por muchos ministros que llevan sus palabras. Te predican en un mercado, te predican en un parque, te predican por la radio, por la televisión, por internet, hasta por teléfonos, como lo estoy haciendo yo. Gloria sea al Señor, amadísimo amigo, llevándote la palabra del Señor. Nos dice porque hay una cuenta tremenda, grande, que nunca la vamos a poder pagar. Pero Cristo ya la pagó. Entonces puedes decir, bueno, y si ya la pagó, entonces ¿cuál es el problema? El problema acá es que tú tienes que recibir ese regalo. Si alguien te lleva un regalo y tú no lo agarras, entonces de nada sirve pues que aquella persona tenga ese regalo si tú no lo has recibido. Tú tienes que recibir, dice la palabra del Señor en Juan capítulo 3, verso 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo, Señor Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el 12 dice, porque Dios no vino a juzgar ni a condenar, dice él. Y esta pregunta es bien interesante. ¿Por qué es que no vino a condenarnos? No vino a condenarnos porque nosotros ya estamos condenados. Bueno, los que hemos recibido al Señor ya no estamos condenados, pero el mundo, si no ha recibido al Señor, está condenado, ¿ok? Por eso que Dios dice que Él no vino a condenar ni a juzgar, sino que Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvarte, pero quiere que Él lo recibas en tu corazón, con todo tu corazón, con un corazón íntegro, en verdad, no un corazón a medias. Acuérdate que los demonios, ellos creen en el Señor, dice, pero nomás creen y hasta ahí nomás. Muchos de nosotros decimos, creemos en el Señor, sí creo en Dios y todo, pero hasta ahí y andamos haciendo barbaridades en nuestra vida. No, el Señor dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y así vas a ser salvo tú, si crees en nuestro Señor Jesucristo, pero tienes que bautizarte. Los demonios no se bautizan, ellos nomás creen. Así nos dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo 2:5. En Primera de Timoteo 2:19. Santiago 2:19, perdón. En Santiago 2:19 es que nos dice la palabra del Señor que los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero eso ya no van a ser salvos, eso ya creyeron, nomás creen. Y nosotros venimos a ponernos en este plano también, mis amadísimos amigos. Nomás creemos muchas veces, ¿no? Y ahí nomás nos quedamos. Oh, Dios es bueno, Dios es amor y me va a salvar, dice, Dios no vino. Hay muchos muchachitos que son homosexuales, platico con ellos y como dicen estas criaturas, dicen, no, pero Dios es amor, Señor, dice. Exactamente, Dios es amor y por eso amó al mundo tanto que dice que mandó a su Hijo a morir en la cruz para que tú seas salvo. Muchos dicen, así nací y así voy a ser. Muchas personas nacen así, es verdad, pero es por la sociedad, por las personas con que han vivido. Muchos papás, cuando los niños están en su vientre, los maltratan a las señoras, diciéndole cosas, este hijo va a ser homosexual, este va a ser un mañoso, va a ser acá, que ese hijo no es mío, lo maltratan. Y las criaturas están recibiendo todo ese tipo de abuso ya antes de haber nacido. Por eso salen criaturas de todo este tipo. Dios es perfecto, Dios es perfectísimo, Él nunca hace algo que sea imperfecto, mi amadísimo hermano. Así nos dice la palabra del Señor aquí en Eclesiastés. Te voy a leer esta parte de Eclesiastés donde dice el Señor que Él hizo todo perfecto, pero el hombre
el hombre dice, vamos a ver, nos dice la palabra del Señor, Dios hizo todo perfecto. Dios permita que la encuentre, nos dice, pero de todas maneras Dios hizo al hombre perfecto, pero es el hombre en su arrogancia, en su pecado, es que destruye todo, pero Dios hizo perfecto. Nos dice así la palabra del Señor, amigos, en 7:29 nos dice la palabra de Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, lo hizo perfecto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Sí? El hombre es que le busca perversiones, ¿ok? El hombre que es injusto hace todas estas cosas. ¿Por qué tenemos tantas pandillas? ¿Por qué tenemos tantos ladrones, asesinos? ¿Ok? Lo mismo nosotros, los hombres, el ser humano ha acomodado a estas personas. Ellos tienen culpa por ser asesinos, por ser mañosos, por ser lo que sean. Nosotros, la sociedad, llevamos también una parte porque nosotros hemos acomodado a muchas de estas personas a que sean así. Papás que abandonan a sus hijos, mamás que los abandonan desde pequeñitos, ¿ok? O tienen un montón de criaturas que no los pueden ni alimentar, ¿ok? Entonces, ¿cómo van a crear una persona a un hijo correcto como Dios permite que se haga, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos culpa de todo eso, mis amadísimos amigos. Entonces, recuérdate que el pecado, pues, es el que nos aparta de Dios. Nos dice la palabra del Señor en Isaías 1:18, venid y pongámonos a cuenta, dice, pongámonos a cuenta con Dios, ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ni con ninguna otra persona te puedes poner a cuenta. Cuando tú vienes a un confesionario de un sacerdote que dicen que te vas a confesar y ya te va a perdonar los pecados, tú no te estás poniendo a cuenta con Dios. La palabra del Señor nos dice que nos pongamos a cuenta con Dios por medio de Jesucristo. Cuando ore, dice la palabra del Señor en Mateo 6:6, entra a tu aposento y entra solito, platica con Dios. No necesitas un mono, una imagen, un ídolo que la gente dice no lo veneramos, no lo veneramos ni lo adoramos. La misma rata del mismo piñal es, mis amigos. Dios no quiere que tengas en tu templo, en tu casa, ningún ídolo, ninguna casa, ninguna cosa que te quite y que te haga pensar que esa persona te está llevando a Dios. Dios no es así. Dios es espíritu, dice la palabra del Señor. En Juan capítulo 4, verso 24, le dijo así a la mujer samaritana, le dice, Dios es espíritu y todos aquellos que lo adoren, que le pidan o lo que sea, ¿ok? Que lo adoren, dice, en espíritu y en verdad, ¿ok? Y si sabemos que un espíritu no tiene cuerpo, entonces ¿por qué nos andamos nosotros haciendo todas esas cosas, mis amadísimos amigos? No es así. Y en verdad, él quiere decir con sinceridad, con integridad de corazón, que sea sincero lo que tú estás diciendo. Entonces nos dice la palabra del Señor en Isaías 1:18, nos dice así, mira, nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y solamente la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo puede hacer de tu alma blanca, libre de todo pecado. Primera de Juan 1:7, así nos dice la palabra del Señor. Y seguimos leyendo aquí, mis amadísimos hermanos, no sé. Dice aquí en el verso 14, siempre de Segunda de Reyes, capítulo 5, en el verso 14 nos dice así la palabra del Señor. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Sí, conforme a la palabra del varón de Dios, no palabra varón de hombre cualquiera, no. Este era hombre de Dios, profeta de Dios. Si yo le hubiera dicho a ese hombre, haz esto, el hombre no se hubiera sido sano. ¿Por qué? No era varón de Dios. No se me había dicho a mí. Si el rey de Israel hubiese sido, ¿sabes qué? No hay problema, yo voy a ir allá al río y te voy y métete. Tampoco hubiese sido sano. Sano Naamán. Tenía que ser el profeta, la palabra de Dios, que trabajara, y es la que trabajó en la limpieza de esta lepra de este general Naamán. Y nos dice así en el 15, y volvió al varón de Dios, él y toda compañía, después que se había zambullido, volvió al varón de Dios, dice, con todo su ejército que llevaba, con todos los acompañantes, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo.
Acuérdate que solamente hay un Dios en el cielo, en la tierra, ¿ok? Que reina y que mira todo. No hay otro Dios. Aquí no tenemos a dioses que la gente se imagina, se inventa. Solamente hay un Dios y solamente a Él sea la gloria, dice Isaías capítulo 42, verso 8, que la gloria, la alabanza, sus cantos solamente sean para Dios. Él no comparte ninguna de las alabanzas, la gloria, ni con hombres, ni con estos seres, ¿ok? Y aquí, entonces dijo la declaración que hizo aquí Naamán, reconozco ahora aquí que conozco que no hay Dios en toda la tierra, dice, sino en Israel. Ahora Dios está en todas partes, mi amigo. Está en el cielo, dice la palabra del Señor, que es el trono de Él. Así nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, verso 34. Y nos dice también que está en el corazón tuyo. Cuando tú recibes al Señor con todo tu corazón, en integridad, en espíritu, en verdad, te bautiza, como dice la palabra del Señor en Hechos 2:38. Y vale la pena, y vale, mejor dicho, la circunstancia aquí de aclarar esto. En Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautizaos en el nombre del Señor Jesucristo, o sea, bajo la autoridad del Señor Jesucristo, dice, ¿ok? Para que sean borrados tus pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Así como recibes tú el don del Espíritu Santo cuando te bautizas bajo la autoridad de Jesucristo. Y la autoridad Jesucristo la dio allá en Mateo capítulo 28, 19, donde dice, bautizaos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo dijo el Señor Jesucristo, bajo la autoridad. Eso está en 28, 18, ¿ok? Entonces, esa es la forma que tú tienes que bautizarte, ¿ok? No de la forma porque muchos dicen solo en el nombre de Jesús. No es así, ese es bajo la autoridad. Antes se usaba esa palabra, en el nombre del rey, hagan esto. Y así eran los edictos que se hallaban, que se decían. Entonces, esa es la misma forma que está hablando aquí la palabra del Señor. Entonces, en el 15, volviendo a 2 de Reyes capítulo 5, verso 15 dice, y volvió al varón de Dios y él, toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algunos presentes de tu siervo. Acuérdate que llevaba 10,000 talentos, dice, parece que así decía, talentos, ok. Bueno, le llevaba le llevaba 6, dice 10. No, perdón. Él llevaba consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Se la llevaba como regalo al varón de Dios, pero el varón de Dios no lo recibió. Mira cómo dice, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, o sea, aquí Eliseo dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Imagínate, ahora cuántas personas que predican la palabra del Señor andan cobrando por un favor, por un milagro. Mándame, si quieres un milagro, mándame $1,000, dicen las personas, mándame $100, lo que sea. Y entonces yo voy a orar, dicen las personas, y estas personas, estos siervos, y vas a ser sano. Imagínate cómo hay un programa, eso dice, esta persona, si no les das nada, ellos no oran por ti. Y reciben regalos. Muchas personas oran por unas personas con el Espíritu de Dios. Muchas personas son levantadas, pero aquellas personas tienen que pagarles a aquellos. ¿Y me entiende? Dicen que según la necesidad, sí tienen que dar de dinero. Eso es pura trampa del enemigo. Este varón de Dios, el que le sirvió a Dios, Eliseo, no recibió ningún regalo. Okay. Está establecido también, pues la palabra del Señor le da autoridad a las personas que predican de que vivan del Evangelio. Y eso está bueno, eso no es pecado, pero dicen vivir del Evangelio, no dicen enriquecerse. Y hay unos que no cobran, eso es maravilloso, ¿okay? Se valen por sí mismos porque Dios les provee, ¿okay? El apóstol Pablo fue un ejemplo de ellos. Él dice que él no usó, ¿okay? este derecho que Dios le había dado, ¿okay? Sino que él trabajaba. Y así tiene que ser, un verdadero, un más íntegro. Pablo sí era muy íntegro, ¿ok? Pero otra vez vuelvo a decir, no se está acusando aquí a nadie que viva del Evangelio. Si es una persona que se dedica 100% a la palabra del Señor, entonces él tiene derecho a recibir pues ofrendas de la palabra de lo que predica, de las personas que le pueden traer para poder vivir, porque entonces ¿de qué va a vivir? Y seríamos nosotros como le dijera, pues
no cumpliéramos lo que el Señor nos dice en Gálatas 6:6. Te voy a leer donde dice Gálatas 6:6 para que mires cómo dice. Le dice a los siervos, le dice así, 6:6 de Gálatas, dice: el que es enseñado en la palabra del Señor haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces eso es, ok. Aquí no se te está pidiendo nada, mi amadísimo amigo. Todas estas cosas las estoy haciendo, ok, desde mi casa, aparte de la iglesia, ok. No se te está pidiendo nada. Las iglesias de Cristo, ok, que es a la que pertenezco, que así tiene que llamarse, la palabra del Señor lo dice en Romanos 16:16, iglesia de Cristo. ¿Por qué se llama iglesia de Cristo? Porque Cristo la compró, lleva su nombre. Si tú compras una casa, o que llego a vivir yo y digo que esa casa es mía, no va a ser mía porque no tengo el título de propiedad, sino que va a ser tuya. Entonces la casa es de Dios, la casa es de Cristo, por lo tanto la casa tiene que llevar su nombre, mi amadísimo amigo. Valga la aclaración de esto, ¿ok? Entonces nos dice así la palabra del Señor que Eliseo, que este varón de Dios, no recibió ningún regalo de él. Mas él le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba, y Naamán le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Imagínate, él no quiso. Así tiene que trabajar el hombre íntegro. Entonces Naamán dijo: te ruego pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, ok, cuando crees en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ok, tú ya vas a dejar de andar ofreciendo holocaustos a cosas. Hay muchas hermanas que andan ofreciendo holocaustos también. Se van a donde estas mujeres que le lean las manos, que brujas, que hechiceras, que porque les hacen daño, que no sé qué. Eso ya no tiene que existir. Que todavía andan una estampita por ahí escondida en su cartera, ok, andan un su escapulario, andan un su rosario, según ellos, que eso no sirve para nada. Acuérdate que el Señor odia eso. Esos son amuletos que no son del demonio, mi amadísimo hermano. Detrás de todas esas cosas hay un demonio, dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 64, verso 6, pero la gente no quiere darse cuenta. Si les dices eso, se enojan. Lástima, gracias a Dios que no tengo ninguno presente aquí, no, porque ya me hubieran apedreado, como le pasó a Esteban, al siervo Esteban, que murió apedreado, ok. Pero si es por causa del Señor, gloria sea al Señor. Pase lo que pase, mis amadísimos amigos, a mis amadísimos hermanos. Entonces dice en el 17, entonces Naamán dijo, en el 18, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyara sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, dice, cuando haga de tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Él ya no quería servirle a otro Dios, más solamente a Jehová. Y él dijo, ve en paz. Se fue pues, y caminó como media legua de tierra. Pero mira lo que pasó aquí. Siempre a veces hay siervos perversos. Tal vez tú andas caminando en integridad, tal vez andas con tu amigo que te ande ayudando, o que hay una palabra del Señor, pero mira lo que hizo el siervo de Eliseo. Entonces, Giese, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, lo llevó en su corazón: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giese a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, entonces Giese dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del norte del Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos. Imagina, mentira, imagínate. Así nosotros mentimos muchas veces, y dice Dios que los mentirosos no entrarán en el reino del cielo. Así nos dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 15. Y entonces dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató los 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas, dice, a 2 de sus criados. Hasta criados le ayudaron para llevarlo, para que lo llevase delante de él. Y así llegó a un lugar secreto, y lo tomó de mano de ellos y lo guardó
en la casa. Imagina lo que hizo, lo escondió. Luego mandó a los hombres que se fuesen. En el 25, ya para terminar, casi 2-3 versos más. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Imagínate mintiéndole aquí al varón de Dios. Nosotros no podemos mentirle a Dios. El Espíritu de Dios estaba con este varón, entonces Dios estaba con él. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su... Perdón, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. ¿Te das cuenta, mi amadísimo amigo? Nosotros no podemos burlar a Dios. Dios es espíritu, mi amigo. Él está presente en todo lugar. Cuando nosotros nos ofendemos a una persona, a un amigo, a cualquiera que sea, nosotros estamos ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque no guardamos el mandamiento segundo que nos dice la palabra del Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Capítulo 22, verso 39, perdón, del libro de Mateo. Ok, así nos dice la palabra del Señor. Ahora, si tú no has recibido al Señor, hoy es el día que lo recibas. La palabra del Señor dice que está cerca de ti, cerca. Nos dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, verso 8 al 11, que si confesaras con tu boca que Jesús es Jesús es el Señor, y creyeras que Él fue levantado de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así nos dice la palabra del Señor. Y todo aquel que en Él crea no será avergonzado. No será avergonzado porque tu nombre ya va a estar escrito en el libro de la vida. Tus pecados todos van a ser perdonados, Él ya no se va a acordar de ellos, dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, verso 17, que los tira al fondo del mar y ya nunca se va a acordar de ellos. Imagínate. Entonces, cuando llegues al cielo, si los libros fueren abiertos, pero acuérdate que todos vamos a venir al trono, al cielo, toditito, buenos, malos, todo lo que ahí sea muerto. Allá vamos a mirar al hombre rico, vamos a mirar a Lázaro, todos vamos a venir ante la presencia de Dios en el cielo, pero no vamos a entrar, no todos van a entrar al paraíso de Dios, porque dice que los libros van a ser abiertos, dice la palabra del Señor, y el que no fue encontrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿dónde queda el purgatorio ahí? El purgatorio no se sirvió para nada entonces. Es una falacia, que nos enseña la religión en la cual los conquistadores trajeron a América. Y hicieron de nosotros lo que quisieron, aparte de robarte todo el oro, la plata, lo que había aquí en este continente, te trajeron mentira, te trajeron a un Dios, a una enseñanza manchada, adulterada. Y dice la palabra del Señor que los que adulteran la palabra del Señor, los que le agregan, los que le quitan, no podrán entrar al reino del cielo. Así nos dice la palabra del Señor, que no le agreguemos. Dice la palabra del Señor en el capítulo 22, 18 y 19 del libro de Apocalipsis. No le quites ni le agregues a la palabra del Señor. Y también en el libro en Proverbios, capítulo 30, nos dice, versos 5 y 6, dice que toda palabra del Señor es pura. No le quites ni le agregues, dice, ¿ve? Entonces, mi amadísimo hermano, así es como tú necesitas, acercarte a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque está establecido que el hombre muera una vez, después a juicio. Así nos dice la palabra del Señor en Hebreos 9:27. Y el Señor ya no va a pasar por ignorante a nadie. También nos dice la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 17, verso 30 y 31. Mas Él manda que todos nos arrepintamos, porque vamos a venir a juicio ante Dios ante Cristo, que es el que nos va a juzgar, dice, por ese varón que murió. Entonces, y acuérdate que solamente hay un nombre dado bajo el cielo, aquí en la tierra, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el cual tú puedes ser salvo. Así nos dice la palabra del Señor en Hechos 4:12, y que solamente hay un intercesor ante Dios y los hombres, y ese nombre es nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5. Y hijos míos, nos dice la palabra del Señor en Primera de Juan 2:1. Si alguno pecare, recuerda que tenemos abogado ante Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que mientras estamos aquí en la tierra, vamos a pecar involuntariamente, no voluntariamente, involuntariamente.
voluntariamente, ¿ok? Porque si pecamos, dice la palabra del Señor, voluntariamente, entonces hacemos nosotros el sacrificio de Cristo inválido. Y así nos dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, versos 25 y 26. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo. Así nos dice la palabra en Hebreos 10:31, perdón. Ok, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ok, Dios no quiere que caigas en manos de un Dios vivo sin Jesucristo. Caen en manos de Dios, pero bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mi amadísimo amigo. Mi amadísimo hermano, muchísimas gracias por tu fina atención a la palabra del Señor. Que Dios te bendiga este día. Le ruego a nuestro Dios, por medio de nuestro Jesucristo, que te dé lo que necesita este día. Si tienes necesidad de un trabajo, que Dios te lo conceda. Si tienes algún problema físico, una enfermedad, ok, que Dios, por medio de Jesucristo, en su santa voluntad, te conceda lo que tú necesitas este día. Gracias, y que la paz de Cristo esté contigo, mi amadísimo amigo, mi amadísimo amiga, mi amadísimo hermano y hermana. Amén y amén.